Lamentablemente la corrupción, sabemos todos, es una problemática fuerte, difundida, una cuestión transversal en Argentina y donde quizás más la percibimos o más nos choca es en la política. Vamos a hablar en profundidad de eso con alguien que es una experta, es cordobesa, jurista y tiene desde hace mucho tiempo actuación internacional. ¿Qué tal? Estoy hablando de Delia Ferreira Rubio. Bienvenida, Delia. Muchas gracias por la invitación. Que sos cordobesa, pero hace mucho tiempo girás por el mundo Así porque es. sos presidenta hace tiempo también de Transparencia Internacional. Sí, yo fui miembro del board durante 6 años, entre el 2008 y el 14. Después seguí trabajando como consultora y en el 2017 fui elegida presidenta. Bien, esta es una organización que no solamente se dedica a estudiar, a monitorear la corrupción en sus diferentes dimensiones y efectos en el mundo, establecer índices que son muy seguidos, sino que además con eso, por supuesto, alimentar programas y herramientas para combatirla. ¿No es Así así? es, así es. Tenemos programas con instrumentos que sirven para prevenir o para combatir la corrupción. Trabajamos en más de 110 países en el mundo, con capítulos en cada país, además de la sede de la Secretaría que maneja todos los programas que son globales o multinación. Y además de eso trabajamos mucho con las coaliciones de periodistas de investigación, proveyéndoles material que vamos captando en los distintos países y entonces los grupos de periodismo de investigación desarrollan las investigaciones periodísticas y trabajamos juntos en la difusión. Bien. De cosas como Panama Papers Claro. o Investigaciones periodísticas de gran escala, donde han Exacto. participado periodistas de todo el mundo, han sido experiencias muy interesantes con derivaciones judiciales también. Muy importante. ¿Cómo estamos? Yo sé que es difícil resumirlo brevemente, pero en Argentina es una problemática, Sí. es un defecto colectivo, ¿no? Que nos reconocemos los argentinos. Lo vemos especialmente patentizado en la política, pero hay presencia de corrupción también. La política tiene complicidad del sector privado, bueno, hay pequeña corrupción. ¿Cómo estamos en este momento en el Mira, país, en el capítulo corrupción? normalmente nosotros empezamos por dar la cifra del índice más conocido, que es el índice de percepción de corrupción, que es un índice que califica la percepción en el sector público, cómo es la corrupción o la transparencia en el sector público de los países, que va de 100, percibido como transparente, a 0, percibido como muy corrupto. Nosotros en el último año hemos sacado 38 puntos. O sea que no llegamos al 4, Claro. por lo tanto seguimos aplazados. Vamos a mitad de marzo. tabla bien para abajo, digamos. Mitad Claro. de tabla bien para abajo. El promedio mundial es 43 puntos, Bien. lo que supone que obviamente hay países que están muy bien rankeados. De Latinoamérica está muy bien rankeado nuestros vecinos Uruguay y Chile, que rankean siempre en los primeros 20 puntos desde hace años, en las primeras 20 posiciones. Y cerca del 50 está Costa Rica, pero el resto de los países estamos por debajo de la media y del promedio. Claro, porque hay dos dimensiones, ¿no? Están las herramientas específicas para combatir la corrupción, sobre todo las que se pueden desarrollar en los distintos niveles de gobierno, pero también está la cultura, ¿no? Que es un poco la aceptación social que hay hacia la tolerancia. Por ejemplo, que un acto de corrupción jubile o no para siempre a un político. Eso no sucede en Argentina. Eso es muy, muy importante. La tolerancia es como la ventana de oportunidad. Si la sociedad no reacciona y votamos diciendo roban pero hacen y lo seguimos votando. Si la sociedad normaliza la corrupción y entonces todos empezamos a pensar, bueno, en este país las cosas son así y hay que pagar coimas o las grandes empresas pagan por obtener un contrato público, cosas por el estilo, esa indiferencia frente al problema, la normalización o la tolerancia, sumada a la falta de respuesta institucional, porque en muchos de los países rige una gran impunidad, es decir, la cultura de las no consecuencias. Claro. Siga nomás porque nada va a pasar, yo le llamo a eso el desánimo para denunciar. La cultura del cambalache. Claro. Es tal cual el tango cambalache. Entonces esos factores son muy importantes, por eso es importante trabajar en la integridad, en la formación de los ciudadanos, porque la corrupción no es
un ilícito sin víctimas. Las víctimas somos todos nosotros. Claro. A veces la persona identificada personalmente, en Once, por ejemplo, en la tragedia de Claro, Once. del tren de Once. Del bien. tren de Once. O en Cromañón, ¿se acuerdan? En Buenos Aires. Bueno, ahí hubo gente que murió, gente que quedó herida. Esos son Por víctimas falta de la controles, Claro, no por exigir malversación. una concesión, Y por ejemplo, mantenimiento. claro, y una cosa importante es que no es que nosotros seamos los únicos países o el único país con este problema. La corrupción es un problema global, hay países que están mejor posicionados en ese índice, pero son parte del problema, porque el dinero que se roba en corrupción, Claro. Doble moral. en los países percibidos como corruptos, termina en la City de Londres o en la industria del lujo y de los autos fastuosos Claro. en París, la industria de inmobiliaria, por ejemplo, en Estados Unidos, Claro. o el mercado de arte en Ginebra. Y esos países actúan como facilitadores, Claro. aunque en el índice que mide cómo son sus sectores públicos están bien rankeados. Una práctica hacia adentro y otra a fronteras afuera. Exactamente. En Argentina tenemos esta cuestión en relación a la percepción sobre la corrupción o cuánto fastidio produce la corrupción pública, política en la ciudadanía, que sale siempre en las encuestas, que es cuando los problemas económicos no son acuciantes y no estamos hackeados por la inflación, la falta de empleo, aparece la preocupación por la corrupción y la condena a la corrupción en los dirigentes. Cuando hay problemas económicos, como es este momento, tenemos inflación, desaparece la corrupción como preocupación. Crece esto que decías de roban pero hacen. En ese sentido, ¿qué lectura vos tenés de este momento y cómo crees que la corrupción se va a meter en la agenda del año que viene, que tenemos elecciones a todo nivel? Obviamente. Yo creo, fíjate, que la corrupción baja y sube. Las prioridades en cuanto al interés de la población o a la principal preocupación, que es lo que miden las encuestas, por lo general siempre tiene a la corrupción en los 4 primeros lugares. En algunos momentos, cuando hay escándalos de corrupción, la corrupción pasa a primer plano porque los periodistas informan sobre eso, todo el mundo habla del escándalo correspondiente. Y después baja en la percepción. Obviamente que cuando estamos en medio de una crisis económica, esa es la principal preocupación. Durante el COVID, la principal preocupación era la seguridad, la crisis de salud y demás. En ese sentido, por ejemplo, la emergencia, en general todas las emergencias, las económicas y las de salud, o un tsunami o cosas por el estilo, siempre generan incentivos para la corrupción, porque la preocupación por la emergencia produce dos cosas. Primero, la sociedad tiene miedo, está preocupada, quiere respuestas rápidas. Y el Estado dice, bueno, la respuesta rápida es sin controles. No aplico las restricciones, no funcionan los controles. Lo vimos claramente en el COVID. En muchos países del mundo, aún en democracias sólidas, la emergencia fue usada como una excusa para el abuso de poder. Claro. Los organismos de control fueron puestos en cuarentena. El acceso a la información pública fue negado. Por ejemplo, nuestro capítulo en Argentina, Poder Ciudadano, tiene una base de los contratos COVID, le llamamos nosotros. Es decir, todo lo que se hizo usando las reglas de emergencia supuestamente previstas para comprar materiales que tuvieran que ver con el COVID. Ahora, y eso suponía compras directas, no licitación, no información al público y demás. Ahora, comprar bozales para los perros de la Policía Federal, por ejemplo, no tenía nada que ver con la emergencia. No había por qué aplicarle una regla especial a ese contrato y sin embargo se usaron esas reglas que facilitan la acción rápida y sin controles. Claro, eso muestra lo importante que son las herramientas de monitoreo permanentes que no decaigan en ningún momento. Exacto. En ese sentido, yo te quería preguntar, en función de toda la experiencia que tenés de mirar tantos países, nosotros acá en la provincia tenemos la creación, ya hace muchos años, en la época del gobierno de la Sota, del fuero penal y de anticorrupción en la justicia provincial, como un espacio específico para perseguir la corrupción y sobre todo, digamos, en lo que hace a la función pública y generar resultados en ese sentido. Que la experiencia muestra que ha hecho exactamente lo contrario, se ha convertido como en un espacio donde las causas entran, se empantanan, magrísimos resultados. De hecho, hasta antes de la pandemia,
el gobernador había planteado la idea de eliminarlo, ¿no? Por esta cuestión de no resultado. Eso, no sé si tenés o cuánto conocimiento tenés del caso de Córdoba, querés hacer una reflexión de eso, y más allá de eso, si estas herramientas específicas no son una trampa, dentro de la justicia es mejor que la justicia ordinaria sea quien persigue esos delitos. Ordinaria o no, lo que necesitamos es una justicia que sea absolutamente independiente, que tenga los recursos en materia de recursos humanos, recursos económicos y recursos tecnológicos para investigar corrupción. Es muy complicado investigar corrupción, obviamente en el ámbito provincial puede ser más fácil, pero en general hoy la corrupción recurre a esquemas corporativos sumamente complejos, muchas veces con empresas localizadas en otros países, que son anónimas, donde no se sabe, se pierde la trazabilidad de quién es el dueño y demás. Entonces es muy difícil descubrir los conflictos de interés y demás. Hay herramientas para estudiar y analizar ese tipo de situaciones y armar el mapa de quién conecta con quién para detectar si hay un caso de conflicto de interés o no. O sea que necesitamos, cualquier justicia necesita esos recursos y necesita unas normas de procedimiento que sean eficaces para que los procesos no duren 500 años. El promedio en Argentina son 14 años en caso de corrupción y las condenas son menos del 10%. O sea que tenemos un problema serio en ese sentido. Muchas veces se utilizan esquemas jurídicos, procesales, que están basados en esquemas del siglo XIX, en un momento donde el dinero se mueve a la velocidad de un clic y se mueve a través, por ejemplo, la incorporación del crimen, de los grupos de crimen organizado en el financiamiento de la política, plantea desafíos nuevos, porque obviamente esos grupos no tienen ninguna de las restricciones que podría tener una empresa legal, digamos, pero además en Latinoamérica se utilizan mucho las criptomonedas por el crimen organizado. Y la criptomoneda está creada para mantener el anonimato de la persona y lograr que las autoridades impositivas de un país no puedan detectar quién es el que es el titular de eso. Entonces, durante muchos años nosotros decíamos, para descubrir la corrupción hay que seguir el dinero, seguir la ruta del dinero. Bueno, ahora seguir esa ruta es muchísimo más complicado y estos esquemas de corrupción se han transformado en verdaderas redes. Y esas redes son transnacionales muchas veces. Entonces es difícil inversión y recursos. Exacto. Y garantizar la independencia de las autoridades judiciales, que es un problema. Bueno, un desafío enorme, pero que vale la pena, por supuesto, seguir encarando. Y se puede corregir, pero necesitamos también que todos los ciudadanos apoyen la tarea. Bueno, Delia, muchísimas gracias. Ha sido muy un placer. Interesante. Los invito ahora a un pequeño corte y después no se vayan porque tenemos más Voz y Voto.